gracias, Señor. Tu palabra, como cantábamos, es esa que nos da vida, que nos equipa, Señor. Nuestras alabanzas a ti, pues solo tú eres digno, Señor, de toda exaltación, y te suplicamos, te rogamos, Señor, también como cantábamos, que nos lleves a ese lugar de enseñanza, Dios. Tu iglesia no es aquel edificio, sino es cada uno de nosotros que venimos a ti con un corazón humilde, arrepentido, dispuestos a adorarte, a exaltar tu santo nombre, y hoy más que nunca necesitados de tu palabra, de tu dirección, mi Señor. Y por eso te suplicamos, te rogamos, Dios, háblanos, Señor, muéstranos el camino, direcciónanos, enséñanos más de ti, Señor, pues queremos agradarte, Dios Todopoderoso. Por favor, bendice este tiempo, Señor. Ayúdanos a que la tecnología, a que cada cosa funcione de la manera ideal, para que cada uno de nosotros que diligentemente te buscamos hoy, Señor, podamos recibir de ti tu instrucción y tu dirección. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Desde el final del capítulo 2 y al comienzo del capítulo 3 de Mateo, hay un periodo de tiempo grande, alrededor de 30 años, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Mateo. Son aquellos 30 años, alrededor de 30 años, que incluso muchos sugieren y salen con teorías de qué habrá hecho Jesús en ese tiempo en que no se sabe nada de Jesús. Y va a aparecer otro personaje maravilloso, que es Juan el Bautista. Y Jesús va a aparecer entonces a establecer, a empezar su ministerio. Pero es importante aclarar, ya que tenemos la oportunidad, que Jesús no estaba, como algunos sugieren, en el Tíbet o con monjes o con una preparación específica. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, estaba ocupado simplemente siendo un hombre común y corriente. La palabra misma lo confirma, no hay misterio, no hay algo extraño de dónde estaría Jesús. Antes de leer nuestro texto en Mateo 3, Mateo 13 nos cuenta cuando Jesús regresó a Nazaret. Ya Jesús llevaba un tiempo predicando, regresa a Nazaret, y en los versículos 53 al 58, los vecinos de Nazaret, o sea, los vecinos de la familia de José y María y de Jesús y de sus hermanos y hermanas, ven a Jesús, escuchan a Jesús predicar. Y dicen en el versículo 53, aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí, vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, la sinagoga de Nazaret, de manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le vienen a todas estas cosas? Se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hay mito. Todas estas personas conocían a Jesús. Conocían a Jesús el carpintero. Conocían a Jesús el hijo de José, el hijo de María, a Jesús. Conocían a los hermanos, a las hermanas de Jesús. Conocían a Jesús hombre. Entonces, por favor, cuando escuchen alguna de esas cosas de que a dónde se fue Jesús en los años perdidos, Jesús estaba ocupado siendo un hombre común y corriente. Y eso es demasiado importante, porque Jesús, el Hijo del Hombre, puede entonces con todo derecho decir que nos conoce y sabe lo que es nuestra vida diaria. Ese detalle es demasiado importante. Ahora, para el siguiente personaje que vamos a ver en esta escritura, que es Juan el Bautista, también hubo un periodo de tiempo, no casi 30 años, sino alrededor de 400 años, sin que hubiera habido un profeta. El último profeta en el Antiguo Testamento, Malaquías, de hecho termina lo último del Antiguo Testamento, está en Malaquías en el capítulo 4, versículos 5 al 6, y dice, he aquí, yo envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Así es como termina el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, que arranca precisamente con Mateo, nos va a dar el cumplimiento de esa profecía. Es Elías. Algunos incluso sugieren o sugirieron durante las épocas, si Juan el Bautista es Elías,
Entonces, ¿será que hay reencarnación? Por supuesto, como cristianos no creemos en la reencarnación, número uno. Número dos, Elías no murió, Elías fue arrebatado al cielo, o sea que ni siquiera calificaría para algo parecido a una reencarnación, sino que se habla del espíritu del profeta Elías. Y no es un espíritu como un ente como tal, sino es más bien alguien con un ministerio, con una forma de presentarlo, con una misión, con un propósito igual al del profeta Elías. De hecho, algunos le preguntan a Juan el Bautista, oye, ¿eres tú Elías? Y Juan en el capítulo 1 de Juan se encarga de decir, no, yo no lo soy. Juan el Bautista va a cumplir el papel, el privilegio grande de ser el heraldo del rey, ese que va delante del rey anunciando su venida, anunciando que va a llegar. De esa manera, el ministerio de Juan el Bautista es muy similar al de Isaías también. Esa era la labor de Isaías. Isaías lo anunciaba, y lo anunciaban también, sobre todo, la palabra de Dios a los religiosos del momento. En Mateo 17, de los versículos 12 al 13, dice, pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Más bien hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. El mismo Jesús se refiere a Juan el Bautista, exaltándolo de muchas maneras, pero en esta específica hablando de que él venía como cumpliendo esa misión de Elías, cumpliendo esa profecía que entonces Malaquías había terminado el Antiguo Testamento. De hecho, en Mateo, en el capítulo 11, se dice, y si lo quieren recibir, él es el Elías que debía venir. Lucas, el Evangelio de Lucas, de hecho, nos da varios detalles acerca de Juan el Bautista. Nos dice que Juan el Bautista nació de una familia que era bien religiosa, en donde su padre era un hombre que de hecho tenía el privilegio de servir en el templo. 2 semanas por año él podía servir en el templo. Y de seguro Juan el Bautista fue educado, fue preparado para cumplir con ese ministerio. Sin embargo, veremos que él escogió irse a las zonas desérticas a cumplir ese ministerio también. Pero Lucas, en el capítulo 1, el versículo 17, nos dice específicamente, él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Por eso es que de este Juan el Bautista se habla tanto, que vino en el espíritu del profeta Elías, a cumplir una misión como la del profeta Elías, muy comparables, y de hecho son muy similares. Hasta en su forma de vestir, en su apariencia, hasta en lo que comían, en muchísimas cosas tienen una similitud, como que un espejo el uno con el otro. Ahora sí, en Mateo 3, nuestra lectura del día de hoy, versículos 1 al 3, en aquellos días apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías, voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Apareció Juan el Bautista. Juan, estudios estudiosos, y poniendo la palabra junta, nos podemos deducir que Juan, alrededor de 4 a 6 meses antes de que apareciera Jesús, Juan el Bautista ya estaba predicando y se iba a la región desértica, afuera de las ciudades, a una sección más bien separada, yendo en lo que hoy en día todavía es Jerusalén, como hacia las zonas del Mar Muerto. Era una distancia considerable y era una región inhóspita, literalmente desértica, con poca comida. Allá era donde se iba a proclamar su mensaje. Y el mensaje, 2 palabras claves para la enseñanza de hoy: arrepiéntanse y reino de los cielos. Este arrepiéntanse es uno que va a repetir Mateo muchísimas veces. La expresión reino de los cielos, en general es Mateo el que más la menciona, y la menciona más de 40 veces en el Evangelio de Mateo, el reino de los cielos. La palabra arrepentimiento en el griego, metanoeo, y ese metanoeo quiere decir que hay un cambio de pensamiento, y es importante entender que el arrepentimiento es una decisión que resulta en un cambio de pensamiento, y ese cambio de pensamiento resulta en un cambio de actitud, de comportamiento, de obrar,
Es un cambio entonces de pensamiento y de obra. Más adelante en el versículo 8 veremos más de por qué esto es importante y por qué esto es algo que se espera que se vea cuando realmente un creyente cree, valga la redundancia, en Jesús. La expresión reino de los cielos, ese concepto, reino de los cielos, era uno que los judíos manejaban muy bien. Desde el Antiguo Testamento estaban esperando por el establecimiento del reino de los cielos. Sin embargo, reino de los cielos con arrepentimiento no era algo que tuviera sentido para el judío común y corriente. El judío pensaba que tenía derecho, no solo acceso, derecho al reino de los cielos simplemente por ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y por eso esa parte de arrepentimiento era una que había que insistir bastante, pues no se iba a tratar de un derecho. El reino de los cielos para el judío común y corriente hablaba de algo terrenal que se estableciera, el reinado de David, cuando realmente lo que tiene es más un carácter escatológico, de estudio del fin de los tiempos. Y es importante también porque la llegada del Mesías, la manifestación del Mesías, y de hecho lo que se celebra hoy, este domingo de Ramos, o esta entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, es el cumplimiento de profecías que venían desde Daniel. En el momento en que Jesús entra a Jerusalén y discípulos y la gente lo aclama como el rey, es la primera vez que Jesús no le dice a sus discípulos, no digan nada, no digan nada. Acuérdense, los recuentos de los evangelios, Él le dice a sus discípulos, no digan todavía nada, todavía no es el tiempo, todavía no digan que yo soy, todavía no digan que yo soy. Pero cuando Jesús entra a Jerusalén y la gente clama, y los discípulos tratan incluso de decirles que no, perdón, los religiosos, Jesús dice hasta las piedras clamarán hoy, porque ese sí era el día, ese día se cumple un tiempo profético. El que Jesús llegue es el principio de los últimos días. Y aunque tal vez digas, hey, pero hasta hoy han pasado casi 2000 años, proféticamente es el principio de los últimos días. Ese establecimiento del reino de los cielos requería que el Hijo de Dios viniera para poder empezar ese proceso de establecimiento. El reino de los cielos es utilizado, como dije, por Mateo, y casi que ninguno de los otros lo hace, pero él sí lo enfatiza bastante. El tema de arrepentimiento, volviendo a ese, es anunciado aquí por Juan, es predicado por Jesús en Mateo 4 y es predicado por los discípulos en Mateo 10. Arrepentimiento, arrepentimiento necesario para el reino de los cielos. En Mateo 21, los versículos 42 al 43, Jesús le dice a los religiosos: ¿no han leído las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de ángulo. De parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso en nuestros ojos. Por esta razón les digo que el reino de Dios les será quitado de ustedes y les será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. Frutos, mostrar frutos de arrepentimiento, el reino de Dios, son dos cosas que van de la mano. Más adelante en su ministerio, allí en donde leímos en Mateo 21, ya Jesús llegando incluso al final de su ministerio, ya estando en Jerusalén, les dice: es que ustedes no conocen las escrituras, no saben lo que se había dicho antes. Ustedes rechazaron el mensaje, y por haber rechazado el mensaje, el reino de Dios les será quitado a ustedes. Y esto es algo tremendo, porque en Malaquías también leímos que viene el espíritu del profeta Elías antes de que venga el gran día del Señor. Si ustedes lo rechazan, que es lo que se está viendo acá, por no producir esos frutos del reino, les será quitado. Y no es el centro de la enseñanza del día de hoy, pero sí es importante saber que por eso es que la nación de Israel como tal queda destituida después de la venida del Mesías, y de hecho unos años después Jerusalén sería destruida y la nación de Israel dejaría de existir como nación. Hasta la tierra de Israel se convertiría en un territorio árido que sería inútil, y lo que sería el escenario de guerras religiosas por generaciones, en donde lo único que habría sería derramamiento de sangre y nada realmente productivo se haría. Hasta muchos años después, cuando la nación de Israel nuevamente, proféticamente, vuelve a tomar su sitio. Ese reino sería tomado de ellos y un nuevo pueblo. Es el inicio de la iglesia.
de los creyentes, de los gentiles. En el contexto, acompáñenme a Mateo 21, en el contexto hay una parábola que se habla de dos hijos, en Mateo 21. Y a un hijo se le da una instrucción para hacer algo y él dice, no, no lo voy a hacer. Pero luego se arrepiente y sí lo hace. Al otro se le dice una instrucción y él dice, sí, sí lo voy a hacer. Pero luego no lo hace. Y Jesús pregunta, ¿cuál de ellos fue el que hizo la voluntad del Padre? Es en el versículo 31 de Mateo 21. Mateo 21, versículo 31. ¿Cuál de los dos, hablando de estos dos hijos, hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las prostitutas entrarán delante de ustedes, ahí va otra vez, en el reino de Dios. Porque Juan vino a ustedes, hablando de Juan el Bautista, en el camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque ustedes lo vieron después, no cambiaron de parecer para creerle. Nuevamente Jesús ratifica el ministerio de Juan el Bautista. Nuevamente Jesús, hablando del reino de Dios, por ellos no haber recibido el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo de Juan el Bautista, que era el del arrepentimiento, por no creerle, entonces publicanos, prostitutas, pensando de pronto en el escenario de ellos de los peores pecadores, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Porque ustedes, siendo descendientes de Abraham, siendo conocedores de la ley, siendo muy religiosos, rechazaron el mensaje de arrepentimiento. Creen que no tienen nada de que arrepentirse. Creen que se lo merecen. Creen que se lo ganaran. Y esto no es así. Volviendo a Mateo en el capítulo 13, allí hay unas características de Juan. Juan mismo estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Aquí es donde nos describe esos detalles salvajes, silvestres, agrestes de Juan el Bautista, que también lo identifican entonces con el profeta Elías. Y es donde también nos dice que venían de Jerusalén, de toda Judea, de las regiones del Jordán, hacia el sur occidente, a donde se hacía Juan el Bautista, junto al río Jordán, a bautizar a estas personas. Y fíjense que dice que muchas personas, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Muchas personas creían en el mensaje de Juan el Bautista, y ese mensaje, distinto del bautizo de nosotros, era uno de, hey, yo me arrepiento, sé que lo que estoy haciendo y mi estilo de vida está mal. Entonces ese bautizo de arrepentimiento era uno que preparaba a esa persona para la venida del Mesías. Era puro arrepentimiento, estoy listo para la llegada del Mesías. Muchos lo hacían, pero los líderes religiosos, como leímos hace un momento, aunque venían, aunque se enteraron, realmente no creían. Ese bautizo de arrepentimiento no era para el que cree que no necesita arrepentirse de nada. Me encanta el hecho de que muchos iban a esas regiones, porque aunque hoy en día no nos podemos reunir, es maravilloso que hay veces las personas no van a la iglesia porque no les queda conveniente ir a la iglesia, no les queda fácil ir a la iglesia. Hoy estoy seguro que si hoy pudiéramos salir a la iglesia, yo creo que nos tocaría hacer como 5 servicios, porque todos iríamos a la iglesia a darle gracias a Dios. Pero si no hubiera sido por esta interrupción, no sé si divina o de qué orden, pero interrupción, mucha gente no va a la iglesia porque o es muy temprano o es muy tarde, o no me queda cerca, o tengo otras cosas que hacer. En este sitio, quienes estaban necesitados de arrepentimiento iban y buscaban a Juan aún en las zonas desérticas, porque cuando la necesidad es grande, la distancia no importa. Cuando la necesidad es grande, la distancia no importa. Y si hoy dijeran, hey, está bien, se pueden reunir los de la iglesia cristiana, pero se tienen que reunir en el kilómetro 25 de la vía Barranquilla, estoy seguro que conseguiríamos buses y habría un montón de gente, porque la necesidad que tenemos es grande. Entonces la distancia no va a importar. La confesión de pecados de esta gente
La tradición era que era incluso una en voz alta, a medida que iban entrando a decir, hey, yo no vuelvo a hacer esto, me arrepiento de aquello. Y era una forma de manifestar qué tan preparados estaban para realmente recibir al Mesías. En el versículo 7 nos vamos a encontrar con los líderes religiosos también llegando a donde Juan, fíjense. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Me encanta porque se imaginan ese saludo llegando a la iglesia. Imagínense uno como vive su vida a veces diariamente y llegar el domingo y en vez de, queridos hermanos, bienvenidos, qué alegría que estén acá, hay pecadores, vagabundos, irresponsables, vagos. ¿Quién les dijo que vinieran hoy acá? Ese es más o menos el saludo de Juan el Bautista. A estos muy religiosos que seguro llegaban muy con su apariencia exterior religiosa muy bien puesta, pero su interior nada que ver. Y me atrevo a decir eso sin asumirlo, porque fíjense lo que dice el versículo 8. Produzcan pues frutos dignos de, ahí está la palabra otra vez, arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes, a Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Y quisiera salir de ese pedazo de una vez. Produzcan pues frutos de arrepentimiento. En otras palabras, demuestren que están arrepentidos. Y por eso explicaba lo que quiere decir esa palabra en griego. No es solo piensen una cosa, sino es un pensamiento que luego se demuestra en un cambio de forma de vivir, forma de actuar. Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. Viene después de generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de esto? O sea, no es su apariencia, es su vida la que debe mostrar que están realmente arrepentidos. Y no piensen que porque son miembros de la iglesia, que porque su abuelita, su tatarabuelito, su papá y sus hermanos son creyentes, ustedes entonces están bien. No crean que porque son descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, entonces están bien. El Señor puede hacer creyentes aún de estas piedras. Demuestren ustedes esto. Y luego viene con una advertencia en el versículo 11. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¡Qué prédica dura! Porque hace un momentico les acaba de decir generación de víboras, demuestren, y ahora les dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. O sea, el hacha está puesta a ustedes. Todo árbol, cada uno de ustedes, que no dé buen fruto, frutos de arrepentimiento, es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. Palabras duras, palabras proféticas de Juan el Bautista, quienes venían con un corazón humilde, arrepentido, quienes venían tal vez como esa canción que cantábamos, no tengo nada para ofrecerte, nada que te pueda impresionar, no tengo, Señor, no tengo nada bueno que traerte a ti, Dios, pero solo tengo un corazón quebrantado una y otra vez. Ese corazón humilde que llegaba allí ante el único Dios digno era el corazón de quien realmente entonces se arrepentía, creía en Él y luego estaría preparado para cuando el mensaje del Mesías empezaba a llegar, seguirle y creerle. Pero quienes con orgullo, arrogancia, autosuficiencia rechazaban el mensaje, ellos fueron recibidos con generación de víboras. Ellos fueron recibidos con el hacha hasta a punto de cortarles a ustedes. Y ese versículo 8 es el que me encanta a mí. Haced pues, demuestren con su conducta que han dejado de pecar. De eso es de lo que se trata, demuéstrenlo. Demuestren con su forma de vida que han dejado de pecar. El concepto de responsabilidad individual es introducido por una de las primeras veces. Antes era la nación de Israel, a nivel de nación. Aquí es a nivel individual. Cada uno, no están viniendo por familias, ni por nación, ni por nacionalidad. Iba a toda clase de personas.
Aquí es responsabilidad individual. Cada uno demuestra estos frutos de arrepentimiento. Produzcan, demuéstrenlos. Lucas nos da un detalle importante. Creo que debieran ir allí a Lucas o debieran tomar una nota, porque Lucas nos da más detalle acerca de cómo son estos frutos. Lucas 3, el mismo recuento, pero Lucas nos da unos detalles en los versículos 10 al 14. Las multitudes le preguntaban diciendo, pues, ¿qué haremos? O sea, Juan el Bautista les dice, hey, demuestren, den frutos de arrepentimiento. Y por lo visto, las multitudes le decían, ¿qué haremos? Y él respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene comida, haga lo mismo. Eso se le llama generosidad, compasión. Y en el versículo 12, también fueron unos publicanos para ser bautizados. Acuérdense que el publicano es recolector de impuestos, y normalmente era un recolector de impuestos judío que sacaba una porción de lo que le cobraban a los demás para ellos mismos y que normalmente cobraba más de lo que era. Y le preguntaron, maestro, ¿qué haremos? Él les decía, no cobren más de lo que les está ordenado. Eso se le llama sean honestos. En el versículo 14, también los soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagan extorsión ni denuncien falsamente a nadie y conténtense con sus salarios. En otras palabras, hagan obras de justicia y contentamiento. Son solo 3 ejemplos. Dice que las multitudes le preguntaban, pero solo nos dio ejemplos de 3 distintas ocupaciones. De seguro había muchos otros. ¿Y yo qué hago? Y pues esa pregunta te la devuelvo yo a ti hoy. ¿Cómo puedes tú demostrar tu arrepentimiento? ¿Cómo puedes tú demostrar tu arrepentimiento? Para estos últimos soldados, policías, hey muchachos, ustedes estén contentos con su salario, no denuncien falsamente, no extorsionen, actúen justamente, demuestren contentamiento. Para el publicano, el cobrador de impuestos, actúen con honestidad, solo cobren lo que es, no traten de aprovecharse de los demás. Para quien tenía más, sean generosos, ayuden a los otros. Si tienen que comer, compartan con otros. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo para demostrar estas obras de arrepentimiento? Hey, y estoy seguro que la lista es interminable. Y de pronto muy similar para todos, pero habrá cosas específicas de cada uno de nosotros en donde podemos y debemos mostrar nuestros actos de arrepentimiento, obras de arrepentimiento, manifestación de arrepentimiento, nuestra evidencia de que Cristo reina en nuestras vidas y que nosotros ya no somos quien antes éramos. ¿Cómo vas a demostrar estas obras de arrepentimiento hoy? ¿Cómo te saludaría Juan el Bautista hoy llegando a la iglesia? ¿Será que, hey, sigue, llega, arrepiéntete, ven que vas a ser bautizado? ¿O te recibiría con, hey, ¿y a ti quién te invitó a generación de víbora? Porque exteriormente te ves muy religioso, pero interiormente sigues siendo el mismo pecador de siempre. Y ojo que no estoy hablando que dejemos de ser pecadores, pero insisto, estoy hablando es de repudiar el estilo de vida pecaminoso. Porque diariamente vamos a cometer errores, pero no nos vamos a acomodar a vivir en pecado. Juan también menciona allí en el versículo 11 2 tipos de bautizo. Dice, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno más grande, ya está haciendo referencia al Mesías, que los bautizará en espíritu y fuego. Y pues sabemos que ese bautizo del espíritu se dio para la iglesia por primera vez el día de Pentecostés, que el libro de Hechos la relata. Y ese bautizo de fuego, hay 2 corrientes de estudiosos. Algunos sugieren que es el bautizo del fuego el día del juicio final, pero otros dicen ese bautizo de fuego que se recibe también de parte del Mesías es un fuego refinador a medida que cada persona, en situaciones como las que vivimos hoy en día todo el mundo, la temperatura literalmente se sube, pero el Señor refina, saca a la superficie nuestras impurezas y nos hace mejor a medida que nos peguemos a Él. Y luego termina con esa parte profética y una parte decorativa en el versículo 12, en donde dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y esto por supuesto es todo simbólico. Limpiará su era es limpiará su iglesia, la organizará, la establecerá, reunirá a los verdaderos discípulos
el trigo, que son realmente esos creyentes que dan fruto, que se nota, que se demuestra para hacerlos parte de su reino, porque la palabra habla que el Señor viene por su iglesia, la saca y luego regresa con su iglesia a reinar con su iglesia. Entonces los hace aparte para su reino, y que quemará la paja, que es la maleza, en el lago de fuego y azufre. Esos son quienes le conocen, pero no se someten a él. Esos son quienes escucharon de Jesús, saben quién es Jesús, pero no recibieron a Jesús como su Señor, su Salvador, como su Rey. No se han sometido a él. El versículo 3 de Mateo 3 continúa. Entonces Jesús vino de Galilea a Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda la justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí, una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautizo de Jesús era uno de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo va a ir Jesús a bautizarse si Jesús no tiene nada de que arrepentirse? Jesús nunca cometió pecado. Pero Jesús viene a bautizarse porque Jesús se pone en el mismo lugar de todo israelita. Jesús se pone en el mismo lugar de todo hombre, de toda mujer que necesita confesar sus pecados. No porque Jesús haya cometido ningún pecado, sino porque Jesús entiende el corazón arrepentido, se identifica con el corazón quebrantado de cada persona que viene con humildad a buscarle a él. Jesús puede así entonces identificarse con cada uno de nosotros. Jesús puede decir, como dice en el versículo 5, cumplir toda justicia. Nos conviene ahora cumplir toda justicia. ¿Saben? El pecado en esencia es el siervo tomando el lugar que le corresponde al rey. El pecado en esencia es que un siervo tome el lugar que le corresponde solo al rey. Y la salvación en esencia es el rey tomando el lugar que le corresponde al siervo. Así fue como nos metimos en este problema. Fue la serpiente, Satanás, diciéndole a Adán: hey, si comen de este fruto, serán como Dios. Ustedes son los siervos, ¿quieren ser como Dios? Hagan esto. Y la salvación se convirtió precisamente en el rey identificándose con sus siervos y llegando al lugar en donde debe llegar el siervo con arrepentimiento, por arrepentimiento, para arrepentimiento. Entonces se ubica ahí en ese lugar el rey identificándose con cada uno de sus siervos. Es importante que tengamos claro esto, porque cuando tú reconoces que cada pecado que cometes o que yo cometo, lo que estoy haciendo es usurpando el lugar que legalmente le corresponde al rey de mi vida, pues muy posiblemente te va a causar el evitarlo, alejarte y jamás tomar ese lugar. Y cuando reconocemos que es el rey el que está tomando ese lugar de siervo para rescatarnos a nosotros, ¿cómo nos sentimos nosotros agradecidos con él? Este propósito de Jesús también estando allí para que sea Juan el Bautista el que lo bautice, pues valida el ministerio de Juan. Y el ministerio de Juan el Bautista redundaría en que muchos creyeran en Jesús. Juan en el capítulo 10, de hecho, nos resalta el hecho de que por las prédicas de Juan el Bautista, por lo que Juan anunciaba acerca de Jesús el Mesías, muchos creyeron también. También hay algo maravilloso en esta sección de escritura, y es ver la Santísima Trinidad manifestada en todo su esplendor allí. Estaba Jesús, el Hijo, en el sitio para tomar su lugar, su misión como Mesías. Estaba el Padre hablando desde el cielo, y estaba el Espíritu Santo descendiendo para empoderar a Jesús para su ministerio. Es algo maravilloso, porque por ejemplo el Evangelio de Juan
nos da un paralelo entre la vida de Jesús y su ministerio y la vida de nosotros como iglesia. De hecho, Juan dice en el capítulo 20 que Jesús dijo, así como el Padre me envió a mí, los envío yo a ustedes. Y Mateo empieza entonces el ministerio de Jesús con este hecho del bautizo y termina con la gran comisión, en donde Jesús le dice a sus discípulos, a nosotros, vayan y bauticen a otros. Aquí está todo el poder de la Trinidad. Se oye la voz del Padre. Jesús oye la voz del Padre. 3 veces sucede eso. En Mateo 2 veces y una en Juan, en donde el Padre habla acerca del Hijo. Y es maravilloso porque luego nos dice que el Espíritu Santo entonces descenderá y todo esto es cumplimiento de profecías. Isaías 42:1 es en donde dice, he aquí mi siervo a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma, sobre el que he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Las palabras del Padre daban reconocimiento al Hijo, animaban al Hijo por su vida hasta ese momento y por lo que se vendría. Eran cumplimiento de la profecía. El Espíritu Santo estuvo presente en la concepción de Jesús y el Espíritu Santo estará presente con Jesús durante todo su ministerio, y el Espíritu Santo será lo que nos dejará Jesús a nosotros para que cumplamos nosotros la misión que Él también nos deja a nosotros. Muy pocas partes en la Escritura tenemos esa manifestación de la Santísima Trinidad de esta manera. En un evento tan sencillo, pero en un evento tan maravilloso, nos da la oportunidad de ver la diferencia y lo específico de cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Siendo un solo Dios, como cada uno cumple una función distinta y nos ayuda a entender un poco más de un misterio incomprendible en su totalidad para nosotros, pues requeriría tener en nuestro cerebro todo el entendimiento de Dios, algo que sabemos que es absolutamente imposible para nosotros. Esta manifestación pública del Jesús sin pecado, estando allí con los pecadores, el que puede remover el pecado del mundo, compartía con quienes contribuían solo pecado. Por eso es que el bautismo es un símbolo especial para cada uno de nosotros como seguidores de Jesús, porque cuando nos bautizamos nos identificamos con Jesús, con su muerte, con su resurrección, nos comprometemos a tener una conciencia limpia, hay una confesión de pecados, hay un reconocimiento de nuestra necesidad absoluta por Él, de nuestra dependencia total en Él. En un día como hoy, el Rey Jesús entra a Jerusalén. Y hoy estamos estudiando este Jesús siendo instaurado en su ministerio. Después de este evento, la próxima semana estudiaremos el capítulo 4, porque inmediatamente después de esto, Jesús va a ser tentado y va a estar en el desierto por 40 días. Pero es en este momento en donde el ministerio de Jesús se manifiesta, se presenta de una manera pública y nos da la simbología para cómo cuando Jesús termina su ministerio, nosotros quedamos comisionados para cumplir la gran comisión. Estamos en la misión de Jesús, con Jesús, porque Jesús no solo nos dio esta misión, sino que dijo, y he aquí estoy con ustedes siempre. Pudiera en luz de esta escritura imaginarme a Jesús diciendo, y he aquí estoy con ustedes siempre. Den entonces fruto de obras de amor, de obras de arrepentimiento. Den fruto con ese arrepentimiento. Demuestren la obra salvadora de Jesús en sus vidas. Empieza, les dije al comienzo de este estudio, un tiempo escatológico, en el sentido de que ya el Mesías vino, ya el Mesías murió en la cruz, ya el Mesías resucitó, ya el Mesías comisionó a su iglesia. Estamos en la era de la iglesia y el Mesías, este Mesías, está pronto a regresar por su iglesia. En estos días todos de alguna manera buscan, averiguan, preguntan acerca de escatología, estudio del fin de los tiempos. ¿Será que estamos allí? ¿Será que ya llegó? ¿Será que esto es señal? ¿Saben? Cada una de las cosas que pasa es señal. Jesús ha querido que siempre vivamos listos a su regreso. Jesús ha querido que vivamos deseosos de su regreso por nosotros.
Y de la forma en que entendemos las profecías del fin de los tiempos, el primer evento que se va a suceder es Jesús sacando a su iglesia del mundo y sacando de hecho al Espíritu Santo de este mundo y permitiendo que el mal sobreabunde de una manera que jamás lo ha hecho en la historia. Pudiera ser que en cualquier momento el rapto sucediera, y ese rapto, ¿cómo hacemos para saber cuándo sucederá? Nadie sabe el día y la hora de ese evento del que el mismo Jesús dice, nadie sabe la hora. En cualquier momento pudiera ser, y pasará en un abrir y cerrar de ojos, más rápido que parpadear. ¿Estamos acaso nosotros ansiosos y deseosos de ese momento? ¿O estamos acaso nosotros preocupados por ese momento? ¿O estamos tal vez nosotros como estos líderes religiosos que aunque tenían un montonón de escrituras, aunque tenían a este hombre hablando que el Mesías estaba aquí, aunque tenían a este hombre que dentro de poco les va a decir, hoy se cumplió esta escritura en mí, aquí estoy, soy el Mesías? Aun cuando lo vieron entrar a Jerusalén y vieron más profecías ser cumplidas, esta profecía, Jeremías, Isaías, Malaquías, vemos tanto, Daniel, tanto cumplido, y sin embargo, pero no, ese no debe ser, no es como yo lo quiero, no es lo que yo espero, no es lo que yo pensaba, no es lo que yo deseo, y por esa razón el hacha llegó a la nación de Israel. Por esa razón muchos se quedaron por fuera y tienen que esperar a una nueva oportunidad de redención, pues la palabra de Dios a la nación de Israel igual se mantendrá, pero tendrán que esperar una nueva posibilidad de redención. Estamos nosotros aprovechando la posibilidad que tenemos de dar evidencia de nuestro arrepentimiento. Estamos nosotros teniendo en el medio de esto, que es una gran oportunidad para demostrar que estamos realmente arrepentidos y que se vean nuestras vidas, o todavía permitimos que nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra autosatisfacción, nuestra carne nos aleje de la oportunidad de gracia. Acuérdense que no se trata de conocer a Jesús únicamente, acuérdense que no se trata de creer en Jesús, pues los demonios creen y tiemblan. Se trata de seguir a Jesús. Se trata de permitir que Jesús sea el rey de tu vida. Jesús es rey, quieras o no quieras. Lo que pasa es que si tú le recibes como tu rey, tú serás parte del reino de los cielos. Pero si no le recibes como tu rey, él igual es rey, pero tú serás como la paja que será arrojada al fuego. Hay demasiado para perder, hay mucho para ganar. La palabra es espectacular y clara para nosotros. Y por eso nos alegramos tanto de poder contar con la palabra de Dios y de poder alabar y adorar al Señor cuando eso es lo que Él quiere que hagamos. Vamos a terminar en un momento cantando nuevamente juntos, celebrando lo que Dios ha hecho con nosotros, y nos animo a cada uno de nosotros a que tomemos cada mensaje a pecho y hagamos cambios. Y sobre todo consideremos ese versículo 8. Demostrar pues obras de arrepentimiento. Empieza una nueva semana y sé que por estos días uno ni sabe ni qué día es. Todos los días tengo que preguntar qué día es, porque uno no sabe si es domingo, el lunes, martes, uno ya no sabe ni qué día es, que en la casa uno a veces no sabe ni si ha bañado, no se ha bañado, no sabe si es desayuno, comida. Ahorita estamos fuera de ritmo, pero no perdamos el ritmo del Señor para nuestras vidas. Esta semana la tendremos el martes. Hay la oportunidad de las noches de tertulia. Tenemos algunas preguntas. Si ustedes tienen preguntas bíblicas, envíenlas, y vamos a tener la noche de tertulia el martes a las 7 de la noche. El miércoles el estudio de mitad de semana. El jueves seguiremos con tecnología, teniendo el grupo de hombres, grupo de mujeres. Pero lo mejor que puedes hacer para acercarte al Señor es dar fruto de arrepentimiento todos los días de tu vida. Que la palabra perdón esté en tu boca todo el tiempo, con el Señor y de pronto con otras personas. Que la palabra gracias esté todo el tiempo en tu boca, con el Señor y con otras personas. Y que así como Lucas nos mostró, pues mira cómo más tú puedes dar ese fruto de arrepentimiento, compartiendo con generosidad, bendiciendo a otros, ayudando a otros, volviéndome de mi camino de mentiras, de engaño, de trampa, de soborno, de inmoralidad. Cada uno de nosotros hágase una evaluación y dé esos frutos ahora. Qué horrible es escuchar víboras
Jesús utilizó el mismo lenguaje después acerca de ellos. Generación de víboras. No quieres escuchar a Jesús saludarte de esa manera. Quieres escuchar de Jesús, bien hecho, buen siervo fiel. Y para hacer eso hay que mostrar frutos de arrepentimiento y anhelar ser parte del reino de los cielos que Jesús el Rey, que está aquí, hace disponible para cada uno de nosotros. Vamos a orar y terminamos cantando al Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Omnipotente, te alabamos, exaltamos tu santo nombre, te damos gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que nos da vida, que nos confronta, Señor, tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos corrige, tu palabra que día a día nos llena de esperanza, de alegría, de gozo, Señor, gracias. Gracias por tu palabra de vida que dejaste para que nosotros nos corrijamos, Señor. Para que nosotros que perdemos el camino tan fácil podamos llegar a ella y escuchar las direcciones que necesitamos para arrepentirnos, para enrutarnos por el camino correcto, Dios, y para seguirte de la manera, a la manera que tú quieres que te sigamos, Señor. Gracias porque no se nos ha hecho tarde, Señor. Y así sea hoy. Hoy te pido, Señor, que cada uno de nosotros cambie de dirección, cambie de pensar y proponga en su corazón determinadamente, Señor, seguirte fielmente, definitivamente, determinadamente, Señor, por el resto de nuestros días. Sea uno, sean muchos, Dios, queremos estar ocupados en tu misión, Dios. Queremos ser parte de lo que viniste a establecer, queremos ser parte de lo que viniste a hacer, Señor, y por eso empodéranos, llénanos de tu Espíritu Santo. Queremos escuchar del Padre la dirección, queremos experimentar del Hijo el amor y queremos experimentar del Espíritu ese poder para poder agradarte, Señor, para poder servirte, Dios. En el medio de esta situación que al hombre se le ha salido de la mano, Señor, utiliza tu iglesia para que se vea tu poder grandemente y que todo el mundo sepa que tú eres Rey y que tú estás sobre todo, y así muchos más sean salvos, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús.